Bueno, el primer punto sería hacer una reflexión, una introspección de cómo es mi vida sexual. ¿Es satisfactoria? Si es no, obviamente podemos hacer un trabajo y si es sí, también podemos pensar, pero quiero que sea mejor. Casi siempre nos vamos a enfocar en cuando es no, que es lo que suele venir a consulta. Entonces, primero es analizar mente, emociones y cuerpo. Esto va ligado, esto en cualquier proceso, para mí por lo menos, no lo puedo separar. Es decir, aunque lo tratemos primeramente como por módulos, al final tiene que haber una coherencia con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Y al final nuestro cuerpo también habla cuando no le ponemos palabras, ¿no? Como el tema de los vaginismos, de los dolores, no todos los casos, ¿de acuerdo? Pero muchas veces cuando tenemos un modelo mental muy rígido, muy cerrado, no nos deja expresar nuestra sexualidad. ¿Qué pasa? Que también florecerán unas emociones de miedo, de vergüenza, de asco, sentimientos incluso de rechazo. Entonces es como una cadena, como decimos en Málaga, en la pescadilla que se muerde la cola, ¿de acuerdo? Entonces no podemos tratar solo una parte y olvidarnos del resto. Pero dependiendo de la persona, pues empezaremos por un lado o por otro, aunque yo principalmente suelo comenzar por el tema de las creencias. ¿Por qué? Porque es de las cosas más complicadas de transformar. Porque si a mí desde chiquitita me están diciendo, no te toques, claro, a lo mejor llego, tengo 35, 40 años, como, nunca me he tocado, nunca he practicado la masturbación o la autoestimulación. Claro, es reformular todas aquellas creencias que nos han ido bloqueando. Esto, de hecho, es de la parte un poco más larga, por así decirlo, porque de psicología, eso es la técnica de reestructuración cognitiva. De la noche a la mañana no se puede, pero obviamente haciendo un refresh de decir, estas son las creencias que me bloquean, que me limitan, vamos a transformarlas en afirmaciones positivas y una parte de la práctica es tratarla como si fuera un mantra, es decir, repetirte todos los días con una transformación de tu diálogo interno, qué es lo que quieres conseguir en tu sexualidad, cómo quieres expresarte sexualmente. Y claro, dependiendo de lo que pienses, una emoción u otra florecerá. Entonces, es como lo del pensamiento positivo, ¿no? Cuanto más pienses hacia un lugar de bienestar, habrá emociones más agradables, porque al final las emociones yo no las veo como malas o buenas, todas son necesarias. Entonces nos avisan, cuando hay un asco, hay vergüenza, hay miedo, tu cuerpo te está diciendo que algo no está yendo bien. Y en la sexualidad es lo mismo. En la sexualidad siempre hay emociones, siempre hay una comunicación interna que sale hacia el exterior, lo que pasa es que muchas veces no le hacemos caso. Y solo le hacemos caso cuando tenemos algún problema, o ya sea con una misma o con la pareja. Ujú. Sí, entonces la idea sería no esperar hasta estar en un problema, sino irlo como evaluando constantemente, ¿no? Hacerse ese tipo de preguntas, pues así estés bien, ¿no? Porque yo creo que es súper sanador y... Sí, sobre todo ver cómo te vas expresando con cada pareja, puede ser estable o no, esto da igual, pero viendo cómo te relacionas con, incluso con tu amistad a la hora de hablar de sexualidad, si hay vergüenza, si hay temor de no ser aceptada por las cosas que te gusten, ¿no? Porque vivimos también una sociedad muy señaladora, muy desde el pecado, y es como, no, vamos a ver, podemos vivir una sexualidad libre y sana desde el respeto y obviamente aceptando las diferencias. Pero claro, vivimos en una sociedad judio-cristiana, es decir, si te sales de la heteronormatividad ya eres un bicho raro, o eres una puta, o estás loca, ¿no? Y hay como mucho, mucho mensaje negativo, que eso poco a poco va mermando nuestra sexualidad, nos vamos cohibiendo, nos vamos reprimiendo. Entonces, para mí es, yo como terapeuta o como psicosexóloga, acompañar a estas personas a que se quiten esas cadenas, esas máscaras que se ponen muchas veces para encajar en la sociedad y ver qué es lo que realmente quieren vivir en su sexualidad, porque todas las sexualidades son aceptables. Lo que pasa es que primero hay que hacer un trabajo personal de aceptar quién eres, qué tipo de amante eres y cuál es la sexualidad que quieres vivir. Y una vez vayas forjando esto, da igual lo que te digan, que no te va a afectar. No te va a afectar en el aspecto de, por mucho que me critiquen o me sean con el dedo, yo estoy muy tranquila de la sexualidad que quiero vivir. Y al final de esto trata el crecimiento erótico, de ser capaz de expresarnos sexualmente, de gestionar todo lo que nos esté pasando, ya sea agradable o desagradable, y obviamente aprender a decir que no cuando no queremos. Porque esto es otro gran tabú, ¿no? Que por un lado sigue siendo un gran tabú, pero por otro lado sí está habiendo un movimiento de no, vamos a decir que no, pero igualmente sigue habiendo muchas personas que no saben decir que no a ciertas prácticas, a ciertos encuentros,
O todo lo contrario, sí a todo. El sí a todo no vale tampoco, hay que respetarse. Sí. Bueno, y para ese no, que siempre, o sea, es como, no sé si te ha pasado, me imagino que sí, que, o sea, hay mucha inquietud en ese límite, ¿no? ¿Cómo poner esos límites? O sea, podemos, desde todo esto del desarrollo personal, desde el crecimiento erótico, podemos aprender también a gestionar esos límites, aprender a decir que no, basta o no quiero o no me gusta. Claro, ten en cuenta que si la inteligencia erótica va de la mano de la inteligencia emocional, cuando tú trabajas tus emociones, también trabajas tus límites, es decir, saber poner límites a las personas y a ti misma en el aspecto de si a mí esto no me gusta, de una manera asertiva y empática, lo voy a explicar, porque todo lo que aprendemos en la inteligencia emocional podemos traspasarlo a la inteligencia erótica. De hecho, aquí se habla de la asertividad sexual, de la educación sexual, de la empatía sexual, de la autoestima sexual. Cuando vamos trabajando todas estas áreas, al final también sabemos decir que no, pero claro, todo tiene una práctica. Primero es también ver qué patrón llevo siguiendo tanto tiempo que me hace no saber decir que no, que también muchas veces es falta de habilidades comunicativas. Esto nos sirve tanto en el terreno sexual como en el laboral, como en nuestro día a día, ¿no? Y claro, los aspectos realmente que trabajamos dentro del crecimiento erótico son varios, las creencias, las emociones, que lo tengo apuntado para que no se me olvide, el deseo, el orgasmo, ¿no? Que esto es más tema del cuerpo, la salud sexual, es decir, el tema de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual y genital. Si yo no sé qué decir que no cuando una persona no quiere usar condón y yo sí, claro, ahí qué pasa. Ahí tenemos que poner un límite de me voy a arriesgar sin saber si esta persona puede tener algo o no, o yo a no usar condón simplemente por placer, ¿no? Entonces, al final abarca todo, ¿no? El ciclo menstrual también, la higiene menstrual también se abarca a los cuerpos menstruantes, ¿no? Incluso a los que no, también que sepan de qué va el ciclo menstrual. El tema de las fantasías eróticas, cómo trabajarlas, cómo ser un recurso para nuestro crecimiento, trabajar la imaginación, cómo aplicar los 5 sentidos. Es decir, al final hacemos como un viaje por cosas por aspectos que en nuestro día a día están presentes, pero no nos damos cuenta de que la sexualidad también la podemos como extrapolar, por así decirlo, ¿no? Y cuando vamos explorando todos estos aspectos, nos vamos dando cuenta que a veces hay una conexión entre mi vida diaria y mi vida sexual. Por ejemplo, ¿no? Tengo un caso reciente de una persona que tiene una vida paralela, pero en su vida paralela, sexual, él practica BDSM y su pareja no, ¿de acuerdo? Él es una persona que se considera sumisa en este juego del BDSM y en su vida real también lo es. De hecho, cuando su pareja se enteró de todo esto, él está como a merced de que su pareja decida. Esto es un trabajo que hicimos también, ¿no? De cómo él, un papel que tenía en su juego sexual, también lo tenía en su vida real. Pero estaba a gusto. Es decir, muchas veces sin darnos cuenta, el papel que tenemos en nuestro día a día lo traspasamos a la sexualidad. No es ni bueno ni malo. Mientras uno esté a gusto con esto, es genial, ¿no? O también otros casos que nos podemos dar cuenta cuando una persona es muy negativa, muy pesimista, a nivel sexual se va a encontrar lo mismo. El no querer probar, el no querer explorar, muchos miedos, mucho bloqueo, muchos muros, porque es no, no, no. Claro, esto también hay que trabajarlo, ¿no? El trabajar una visión más abierta y optimista según la persona, ¿eh? Nunca desde la obligación, siempre desde el explorar, el experimentar y viendo qué es lo que le hace bien, qué es lo que le hace disfrutar y también lo que no. Porque antes, como decía, yes to all no es válido para todas las personas. Sí. Bueno, ¿y cómo podemos invitar? O sea, si yo, por ejemplo, tengo curiosidad de todo esto, de explorar y de ver más allá, o sea, ¿cómo puedo hacer para invitar a una pareja que pues está en ese punto que dicen, ¿no? Que es no, 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 o yo lo sé todo, ¿no? Porque tenemos también esos, ¿no? Yo me lo sé todo, o sea, ¿a mí qué me va a enseñar esta muchacha si yo ya me lo sé todo? Entonces, o sea, ¿cómo podemos hacer las personas que queremos, pues invitar a nuestros amigos o a nuestra pareja para explorar? Claro, yo aquí hay que ver también qué tipo de personas hay a nuestro alrededor y depende de cómo usar estrategias. Hay personas que son muy cerradas y por mucho que le cuentes, le sugieras,
van a decir que no. Pero si son personas que están un poquito más abiertas, simplemente con comentar, ay, pues he aprendido esto leyendo en este libro, o he conocido a esta terapeuta, o mira qué vídeo he encontrado, ¿no? El ir sugiriendo, porque así despierta la curiosidad. Si vamos directo al grano de vamos a terapia sexual o vamos a hacer un proceso de crecimiento erótico, las personas se pueden sentir atacadas de decir, ¿qué me estás diciendo? Que no soy un buen amante. No, hay que tener cuidado con cómo entramos con las personas para que no se sientan atacadas, porque a veces, aunque no queramos, se sienten así. Entonces yo mi recomendación es sugerir, mostrar. Yo muchas veces digo que yo a mis amistades incluso, yo voy soltando post-it, le voy contando, ay, pues yo he aprendido esto en nuestra formación, o mira qué caso tengo en consulta, estoy aplicando esto. Entonces ves como su cara cambia y, ay, Claudia, cuéntame más, ¿no? Entonces como ir tanteando terreno y dejando información como miguitas de pan, pero miguitas de pan informativas, para ver si la otra persona está interesada o no. Porque siempre diré que cualquier proceso o aprendizaje, si es desde la obligación o desde meter presión, no sirve, no se aprende. De hecho, da el efecto contrario. No quiero saber nada de ese tema. Claro, totalmente. Bueno, y como para resumir esta parte del crecimiento erótico, ¿qué aspectos deberíamos tener así súper en cuenta ahí, como para concretar todo esto que has mencionado? Claro, antes comentaba el tema de la salud sexual, el ciclo menstrual, las fantasías, la empatía, la asertividad, el tema del cuerpo, ¿no? Que el cuerpo tiene que ver mucho con el deseo, el orgasmo, cómo me expreso, cómo me comunico, ¿no? Pero para mí los pilares básicos serían mente, cuerpo y emociones. Y ya, si trabajas a nivel energético, también. Pero para mí serían estos tres pilares de tener en cuenta para desarrollar adecuadamente esta inteligencia erótica y emocional. ¿Qué es lo que pienso y cuál es el cuento que me cuento? ¿Cómo me hace sentir esto que me estoy contando, me estoy diciendo? ¿Y cómo actúo, cómo me expreso? A la vez que mi cuerpo, cómo reacciona. Que esto no quiere decir que vaya en esta dirección, no. Hay una retroalimentación, porque a veces alguien puede decir algo o hacer algo y en mí hay una reacción, y hay una emoción y hay un pensamiento, ¿no? Entonces, tener estos tres módulos, por así decirlo, como si fuera una rueda, como decía antes, como si fuera la pescadilla que se muerde la cola. Tener en cuenta siempre estos tres para ver cómo está desarrollándose mi sexualidad y cómo la desarrollo con otras personas. Ujú. ¿Cómo la vivo, no? Y cómo la vivo realmente. Y también la frase de ¿estoy satisfecho o no? ¿O estoy satisfecha o no? Porque ahí Ujú. te da la clave, aunque sean preguntas muy cerradas, si obviamente tienes un no, desde el no ya se puede trabajar ampliamente. Desde el sí, pues sería como decía anteriormente, ¿no? El potenciar un poco más, el ver si se puede añadir algo, pero si es no, seguramente hay algún conflicto, hay incluso alguna carencia emocional del pasado que se refleja en nuestra sexualidad, ¿no? Estar o muy reprimida o muy expuesta también, ¿no? Esto me encuentro mucho después también de muchas rupturas, ¿no? En mis clientes, cómo por no pasar ese duelo emocional, me voy con cualquier persona. Y voy expresando mi sexualidad a diestro y siniestro, sin tener en cuenta con quién me voy a la cama. Claro, eso también para mí es opinión personal y profesional, es un maltrato a la sexualidad también. El no darte cuenta que estás llenando un vacío a través de la sexualidad. Eso hasta cierto punto no es sano. Y de repente te encuentras gente en consulta de, pues tengo gatillazos, no llego al orgasmo. Claro, ¿por qué? Porque intentas satisfacer algo que tiene que ver contigo con otras personas, además a través de la vía sexual. Que no quiere decir que no te acuestes con quien te dé la gana. Sí, para mí eso es genial, pero hay que ver cuál es la intención que hay detrás, cuál es la emoción que estoy poniendo, ¿no? Porque muchas veces sin darnos cuenta, el problema que tenemos a nivel interno es como la gente que roba o consume drogas o consume pornografía también excesivamente, pues voy teniendo encuentros sexuales uno detrás de otro. Entonces hay que frenar y ver qué me está pasando por dentro. Y eso también sería parte de un crecimiento erótico, ¿no? El ver cuando necesito no tener relaciones sexuales, que es totalmente comprensible, el haber un descanso para estar contigo misma, ¿no? Porque también se vende mucho la productividad sexual, ¿no? El ser el amante o la amante perfecta. Y es como, hey, vamos a pararnos, que nuestra sexualidad también necesita un descanso, un stop, una relajación. No digo de estar en celibato eterno, que quien quiera estarlo, genial también, pero no siempre estar en un constante movimiento, hacer, hacer, hacer. El placer, el disfrute y el gozo necesitan de calma, de relajación. Si siempre estamos con la máquina activa, como si fuéramos una fábrica, llegará un momento que nos colapsemos.
Y Claro. el estrés, la ansiedad y todo esto no es bueno para la sexualidad. Ujú. Qué interesante todo esto que estás contando. Yo estoy aquí Ujú. alucinando porque me encanta mucho cómo lo expresas y porque, bueno, estoy muy de acuerdo contigo en todo lo que mencionas de lo importante que es conocerse, hacerse las preguntas y sobre todo ahorita que decías esa pregunta que son cerradas, también responderlas con honestidad, ¿no? Porque a Sí. veces también como por, ay, no, es que si yo digo que no, ¿qué van a decir de mí, no? Si soy una insatisfecha o soy no sé qué, entonces mejor digo que sí, pero realmente no es lo que sientes. Entonces ahí, pues a la única persona que engañas, pues es a ti misma. Entonces hay que tratar de ser muy, muy, muy honesta y honesto con estas preguntas, porque al fin y al cabo lo que pretendemos es pues, ayudar, ¿no? Claro, y hay que tener en cuenta que si partimos ya de que no tenemos una buena educación sexual, la mayoría de personas estamos perdidos. Estamos perdidas en el aspecto de hasta que, por ejemplo, no haces un curso, una formación o empiezas a hacer un proceso de crecimiento erótico, no te das cuenta de cuántas falsas creencias o cuentos erróneos que nos han ido contando desde que somos pequeñas. Es decir, yo me creía que esto era la sexualidad y no, hay un mundo más allá, sobre todo a nivel físico, ¿no? Que la pornografía ya sabemos que ha hecho mucho daño por un lado, y es como hay más allá del coito, de la penetración, hay sensaciones, hay sentimientos, incluso los encuentros sexuales no tienen que ser siempre tan carnales. Esto también entra en mi trabajo de crecimiento erótico, hacerles ver a las personas que podemos tener un encuentro sexual o erótico súper placentero sin penetración. No hago prácticas in situ, es decir, trabajo esto a nivel diálogo, mando siempre PDF o ejercicios si tienen pareja, por ejemplo, o ejercicios para cuando se está a solas, de mucha autoexploración, trabajo también desde el mindfulness, que es simplemente la atención plena en la sexualidad, Ujú. estar presente en los encuentros sexuales, ¿no? De esto sí hago bastantes talleres, pero siempre digo que lo hago de una manera muy, muy respetuosa, primero entrando en contacto con nuestra piel. Nuestra piel es el órgano más grande del cuerpo y no le prestamos atención. Entonces esto también entra en mi proceso de crecimiento erótico, mi manera de trabajar, ¿no? El focalizar la atención en nuestro cuerpo para poder después expresarnos, ¿no? Que aquí también trabaja al final la empatía. Si yo conozco mi cuerpo, puedo intuir más o menos también lo que le está pasando a la otra persona. Las miradas, las respiraciones. Al final es un trabajo bastante integrativo, ¿vale? Porque la sexualidad, es como lo que digo, no es solo cuerpo, Ujú. son acciones, son sentimientos y emociones y por supuesto lo que haya en nuestra cabeza. Claro. Sí, esto de la educación sexual me parece súper interesante porque, o sea, cuando hablamos de educación, ¿no? Pues siempre, pues bueno, o sea, lo que nos enseñaron en la escuela, en el colegio y tal, pero claro, educación sexual, ¿a ti te dieron educación sexual en el cole? Bueno, vinieron uno de las Cruz Roja a enseñar a los chicos ponerse preservativo y a nosotros hablarnos de la regla de la menstruación, compresas, tampones, y después nos juntaron para decirnos todas las enfermedades que podíamos tener. Y era como, gracias, gracias por meternos miedo. Claro, es como, sé que esto está cambiando muy de poquito a poco porque tengo compañeras que se dedican a esto desde cursos muy tempranos con niños de 3 y 4 años y dice que sale un trabajo súper enriquecedor, porque muchas veces hasta los padres también vienen y es como, si realmente nos educaran así desde pequeñas, no quiere decir que iniciáramos ante las relaciones sexuales, porque no tiene nada que ver, pero no tendríamos tantos problemas. Habría mucha más comunicación, eh, mucho más comunicación en el aspecto de contarnos cómo lo estamos viviendo, no que hay esa vergüenza de contar, tengo un problema, no puedo tener una erección o es que no siento nada. Hay mucha vergüenza a la hora de contar este tipo de cosas. De hecho, se calcula más o menos que de cada 6 personas que tienen un problema sexual, entre una y dos vienen a consulta y tardan de media 5 o 6 años. Si esto es para un problema, imagínate. Impresionante, sí. Entonces creo que los que trabajamos en sexualidad tenemos muchísimo trabajo que hacer. Yo, por ejemplo, desde mis redes sociales lo que hago es divulgar que podemos vivir una sexualidad abierta, desde el consentimiento, desde el respeto, ¿no? Porque dentro también del crecimiento erótico hay que hablar de los derechos sexuales, es decir, Ujú. que a nivel personal, social, cultural, tengamos un bienestar sexual, que podamos expresarnos, que podamos decidir y elegir sin que venga alguien y nos reprima, nos cohíba, ¿no? Entonces esto es tener muy claro que, por un lado, no es no, y cuando quiero, lo hago, también me expreso, ¿no? Entonces, claro, es un viaje muy bonito
porque te empiezas a dar cuenta de cosas que nunca te han explicado, por un lado, o te das cuenta de qué capacidades tienes de expresar tu sexualidad y sobre todo de disfrutar. Que al final la sexualidad, uno de los objetivos finales, por así decirlo, es disfrutar, disfrutar de ti misma con las personas que tú elijas y de poder sentirte a gusto de decir, estoy viviendo lo que quiero vivir. Es como cuando consigues tu trabajo, ¿no? De tu trabajo, de tus sueños, que dices, guau, tengo un puesto de trabajo aquí, me encanta. Pues con la sexualidad igual. Esta es la sexualidad que yo quiero vivir. Ujú. Claro, este mensaje tenemos que lanzarlo mucho más porque la gente es como no entiende que pueden vivir la sexualidad que ellos quieren elegir, no la que el sistema nos vende. Sí, bueno, además que mira lo que nos han vendido, o sea que Ahí está. sí, sí, sí. Esto es como, me encanta más porque me suena mucho con esto del emprendimiento y tal, pues se habla mucho de vivir la vida que sueñas, de tal. Me encanta esto de vivir la sexualidad que sueñas también, ¿no? Porque podemos llegar a eso y bueno, lo que hablamos al principio, ¿no? Que no le damos como tanta importancia porque como que no la tenemos presente. Está allí, todos tenemos sexo, todos, sí, hay fantasías y tal, pero claro, hablar y esto un poquitico menos y dependiendo con qué personas y tal. Pero si tuviéramos más educación, si tuviéramos más acompañamiento también, ¿no? O sea, ¿cómo manejas el tema de pedir ayuda? Porque yo noto también que hay muchas personas que necesitan ayuda, pero les da mucha vergüenza, porque claro, es que yo ya tengo 40 o yo ya tengo tal, y decir que no sé o que nunca he tenido un orgasmo o que, o sea, tenemos como muchos miedos allí. ¿Cómo podríamos decirle a esta gente que, oye, que no es tarde, que todavía puedes? Pues como tú dices, nunca es tarde para empezar un nuevo proceso. Mientras haya ganas y haya esa chispilla por dentro que te dice, mira, no estoy viviendo lo que quiero vivir. Que se cojan a ese sentimiento, a esa sensación y que busquen a su alrededor terapeuta, acompañante, quien les haga falta para iniciar un proceso. Porque forma parte de nuestra felicidad. Y también digo que en este proceso el camino no es de rosa, como cualquier proceso personal. No todo es, vale, venga mi objetivo, todo va a ser lineal, lineal subiendo. No, no, habrá momentos que haya emociones que nos revuelvan, que nos remuevan, sobre todo si hay temas de abuso, de acoso, o temas duros con el tema de este maltrato a la sexualidad, ¿no? Pero también darnos cuenta que no pasa nada. Cuando digo no pasa nada, es que esto forma parte de la vida. No todo es agradable. Hay situaciones que son desagradables, pero de ahí también cogemos aprendizaje, cogemos fuerza para crear nuestra historia. De hecho, yo me defino siempre como co-creadora de historia de las personas que vienen a mí, porque yo no soy la protagonista, yo simplemente soy una acompañante de esta persona que viene a mí e iremos hasta donde quiera ir. Yo nunca voy a forzar a la persona que tenga que llegar a cierto objetivo, ¿no? Los objetivos se los pone cada persona con su ritmo y con su etapa vital. Es decir, si yo ahora quiero llegar al nivel 2, llego al nivel 2. Y si tienen que pasar 5 años para llegar al nivel 3, pasarán. Genial. Porque al final se trata de tener empatía, de tener mano en el aspecto de a la hora de acompañar, porque no podemos forzar creyendo que es lo que yo creo que es mejor para esa persona. No, eso es mi vida, no la de esta persona que viene a consulta. Es súper importante respetar los tiempos y los procesos de cada persona, y más en la sexualidad, por los siglos que lleva siendo castigada, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres, yo aquí me encuentro de bastante desequilibrio en consulta, que intento no separar en género, pero es verdad que si ya no nos han educado diferenciando géneros a nivel sexual, es muy diferente de manera general, ¿eh? Lo que me encuentro en consulta. Ujú. Y como último consejo, bueno, recomendación, es que si realmente no se está satisfecho con la vida sexual, que se mueva. El movimiento de voy a buscar ayuda, pero buscar ayuda con profesionales que se dediquen realmente al acompañamiento sexual. Da igual la perspectiva, ¿no? Yo siempre digo que aquí cada uno que busque la vertiente que quiera, ya sea desde el Tao, el Tantra, la psicología cognitivo-conductual, la humanista, un melange, pero que busquen recursos. Porque al final la felicidad se trata de también tener en cuenta la sexualidad, no solo el trabajo, no solo el dinero, no solo la familia. Son muchas áreas vitales y encima la sexualidad la dejamos para lo último. Entonces, ¿por qué no empezamos a priorizar la sexualidad más a menudo? Sí, totalmente.